Hola, ¿qué tal? Vamos a complementar la clase del otro día, es como una actualización. Básicamente siempre que doy esta clase, eh, cuando pasamos a la instancia de preguntas y respuestas o a comentar la exposición en el aula virtual, les complemento con esta información que esta sí se va actualizando pues prácticamente por clase o al menos por ciclo. Como no hubo esta última vez la sesión en el aula virtual, decidí hacerlo en video. Bueno, parte de el tema original, aparte de salud materna y perinatal, originalmente incluye también algo que creo que le abrevian ahí como PAE, que significa Programa de Acción Específico. Es decir, aparte de la salud materna en cuanto a evitar la morbilidad materna y la muerte materna, también hay otras acciones del programa que incluyen la muy, digamos, subestimada aquí en México, la atención pregestacional, es decir, aquellas pacientes de riesgo que si se van a embarazar van a tener algún problema, pues primero darles la consejería, la información para ver si decidan ellas si es conveniente o no embarazarse, teniendo la información, y si deciden embarazarse y tienen alguna patología crónica de base, pues que la tengan lo más controlada posible. Ese es el objetivo de esta clínica pregestacional. Y pues prácticamente no sé en el Seguro Social, pero en el resto de instituciones, al menos aquí en el occidente del país, pues no la tienen. Control prenatal, pues básicamente como viene en la norma oficial mexicana, en la guía de práctica clínica. Consejería, tiene que ver también atención de emergencia obstétrica como tal, de la atención obstétrica de bajo riesgo, las cesáreas, todo lo que se maneja de disminuir el índice de cesáreas, tan aumentado en países de América Latina, sobre todo en México, la prevención del parto prematuro, es decir, incluye todo esto además de la muerte materna. Incluye también sí, cosas que corresponden al área de pediatría ya operativamente en un hospital, como la reanimación neonatal, la atención neonatal, la prevención de transmisión vertical, los programas estos preventivos que se hacen pruebas de escrutinio durante el embarazo para detectar y pues tratar ya sea la sífilis o el VIH. Por ejemplo, el VIH, la transmisión ya vertical pues es muy rara en la actualidad con los manejos que hay y las pruebas diagnósticas, sobre todo para determinar carga viral. Se ha disminuido bastante la transmisión a prácticamente nada. Entonces, parte del logro, aparte de la vía de interrupción del embarazo y el momento de interrupción, es los medicamentos que se pasan en el transquirúrgico. Entonces, también pues el tratamiento que se le da a la paciente para mantener la carga viral lo más baja posible. Se refiere a todo esto, manejo de los defectos al nacimiento, fomentar la alimentación de calidad, sobre todo pues todas estas estrategias que se van sobre el fomento a la lactancia materna y el hecho de erradicar las latas de sucedáneos en hospitales públicos. Por ejemplo, antes era muy común, yo hace 11 años hice mi servicio social de la especialidad del R4 en el Hospital Regional de Puerto Vallarta, que en ese tiempo pues era el regional más grande de Jalisco, de los de Secretaría de Salud obviamente, porque pues el IMSS también tiene sus hospitales propios para sus derechohabientes también muy grandes, pero de los de Secretaría de Salud era el más grande, el de Puerto Vallarta. Entonces ahí era muy común, pues llegabas, pasabas visita eh, a la paciente puérpera, ¿no? Que parto cesárea y estaba ella con su bebé y llegaba el pediatra y les ponía una lata de leche a cada una. Entonces eso ya es inaudito, eso ya no lo van a ver ustedes en muchísimo tiempo, o sea, pero llegaba y era la normalidad de decir, bueno, no, pues aquí y sobre todo la queja de la paciente de que pues no está produciendo suficiente leche o la queja sentida o subjetiva, entonces pues llegaba el pediatra, no se preocupe, y les dejaba a todas, les dejaba una latita de leche, entonces pues ya no puede haber ni siquiera publicidad, ya no se diga latas. El Observatorio de Mortalidad Materna, bueno, es un grupo, pueden entrar a su página de internet y van a encontrar estadísticas de mortalidad materna de varios años, nada más que últimamente están muy desactualizados. Antes se tardaban, llevaban 2 años de retraso. Era, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el año 2015, salía en el 2017 a más tardar, toda la información ya verificada,
porque de repente se clasificaban ciertas muertes maternas como tales y realmente no lo eran. Entonces toda esta información la juntaban en México, veían cada caso en particular y ya determinaban cuál sí, cuál no entraba y era como la información definitiva. Ahora esos 2 años ya incrementaron a 5 años. La última información ya que encontramos de números como tal, de indicadores en el observatorio son del año 2016, que es lo que les voy a presentar, lo último que tienen aquí en cuanto a la numeralia. Pues es la tablita esta, ¿no? Entonces viene por entidad federativa, vienen los años del año 2002 al 2016 y viene la razón de mortalidad materna. ¿Qué significa razón de mortalidad materna? Bueno, pues es el número de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Por qué se llama razón y no tasa? Porque al menos aquí en estadística se considera tasa a cuando las unidades del numerador y el denominador son iguales. En el caso de razón es porque estamos hablando de nacidos vivos en el numerador y en el denominador estamos hablando de... Perdón, en el numerador estamos hablando de muertes maternas y en el denominador estamos hablando de recién nacidos vivos. Entonces son cosas diferentes. ¿Por qué se utiliza razón y no tasa? Porque se considera que es más exacta, sobre todo en países que no tienen tanta mortalidad materna, la razón de mortalidad es más exacta de la tasa, sobre todo a la hora que evalúan como tal la problemática. Ellos no evalúan como nosotros cada año, por si ven la tabla aquí es de cada año, ellos no lo hacen de manera anual, tienen tan pocas muertes que generalmente lo manejan trienal o incluso hasta cada 5 años, o sea, juntan los casos y pues más o menos así obtienen su información. Entonces, ¿qué significa aquí? Que bueno, en el caso de Jalisco, por ejemplo, en el año 2002 hubo una razón de mortalidad materna de 33, es decir, 33 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Y el año 2016, 26. O sea, este número es un número indeseable, se trata de disminuir lo más posible. Entonces hubo una tendencia en los años como que se incrementaba, luego bajaba. En la epidemia de influenza del año 2009 aumentó y luego empezó a ir hacia la baja. Se llegaron incluso a una razón de mortalidad de 23, 22 y ya llegó hasta a subir 34 y ahorita es una catástrofe. Les voy a enseñar más o menos los números cómo están. Y bueno, este es como un resumen de indicadores. El del lado izquierdo vemos a nivel nacional, el año 2016, 812 muertes maternas. En Jalisco de esas 812 fueron 37. Entonces nos da para una razón de mortalidad materna a nivel nacional de 36, a nivel Jalisco de 26. Entonces Jalisco está por debajo de la media. Aquí muchos se van con la finta, sobre todo los políticos, que no entienden de lo que están hablando, entonces utilizan siempre números, sobre todo para dar más énfasis, números absolutos. Entonces manejan así que el tal lugar es el lugar con más muertes y pues sí, puede ser que en números absolutos sea, pero hay que convertirlos a números relativos, es decir, pues no es lo mismo la cantidad de gente que nace en el Estado de México a la que nace en Aguascalientes. Entonces, obviamente, una muerte en Aguascalientes pues va a pesar más que una muerte en el Estado de México, donde tal vez para alcanzar una misma razón de mortalidad pues tienen que ser varias muertes. Entonces, estados pequeñitos como Aguascalientes, Colima, o que tienen poca población como Baja California Sur, una o dos muertes maternas, de un año a otro les cambia muchísimo la razón de mortalidad. Y viene también más o menos el análisis por lugar de residencia, escolaridad, atención médica, control prenatal. Por ejemplo, aquí en las causas, a nivel nacional, pues la principal causa de muerte ese año, causas obstétricas indirectas, es decir, enfermedades preexistentes. Mientras que en Jalisco solo fue un 13%. Aquí en Jalisco vamos a tener a lo mejor problemas más relacionados a preeclampsia y eclampsia, un poco por arriba de la media nacional, mientras que en la media nacional las hemorragias van a ser más importantes. Entonces, por ejemplo, aquí a nivel nacional hemorragias casi un 25%, en Jalisco un 16%. Quemas relacionadas al aborto un 8 a un 5%, no hay tanta diferencia. Y ese es un número como tal polémico porque también, o sea, puedes agarrar el número y
y utilizarlo para algún fin político. Si tú estás en contra del aborto como tal, el aborto libre, vas a decir que este argumento de que pues incluye, por ejemplo, en este 8.6% no están incluidas las pacientes que tienen un aborto inseguro, que tienen pues no sé, que de manera clandestina se hacen un aborto, y si se mueren entran en ese número, pero también ese número incluye embarazos ectópicos, hemorragias por aborto. Mucha gente cree que una hemorragia secundaria al aborto va en hemorragia obstétrica, pero no es así. O sea, la hemorragia obstétrica se refiere a hemorragia, perdón, anteparto, placentas previas, acretismos, o intraparto como un desprendimiento, o posparto ya como una atonía como tal. Todas entran ahí, pero una hemorragia secundaria, un embarazo molar, a un ectópico o a un aborto en evolución va dentro de la causal de aborto. Y y también, o sea, pues este número, pues si yo estoy a favor de que el aborto sea libre, pues también lo puedo utilizar con el mismo fin, y puedo justificarlo con los mismos argumentos que ya les di para estar en contra, que son decir, bueno, es que está subestimado porque muchas de las hemorragias se clasifican erróneamente como tal cuando realmente deberían estar en este grupo. Entonces, si por ejemplo el 5% de Jalisco de 26 se refiere a 2 pacientes, habría que analizar cada caso en particular si realmente esas 2 pacientes que fallecieron en Jalisco ese año se debieron a qué tipo de aborto. Eso es parte de las polémicas y de cómo se maneja la información y la estandarización de la información. Esto ya no es del observatorio, esto sí es oficial del gobierno federal, ya es lo que hace la Dirección General de Epidemiología, los que se dedican a la vigilancia epidemiológica de la muerte materna. Es la semana epidemiológica del año 2020, depende cuándo inicia el año, a veces hay 52, a veces hay 53 semanas epidemiológicas. En este caso, en este año, 2020, hubo 53 semanas, y estas son todas las causas de muerte materna, con su razón de mortalidad por causa. En total fueron 934 muertes maternas, que representan el 100% de las muertes. Si revisamos la tabla anterior, pues son muchas más de las que ya íbamos rozando si se acuerdan, esa del 2016 decían 812, o sea, ya estamos rozando el centenar ese de los 700, y otra vez va para arriba, a más de 200 muertes por arriba de lo esperado. Y pues aquí está la causa, de dónde salieron esas 200 muertes de más. Aquí está la causa: COVID-19, principal causa de muerte materna, con casi un 22% de los casos. Que sí hay un montón de causas, pues sí, como todos los años, pero COVID-19, y este segundo grupo, o que viene aquí anexo, sin virus identificado, aquellos pacientes que cumplieron con el cuadro clínico, a lo mejor tenían un familiar de primer grado que sí tenía el virus identificado, y por asociación epidemiológica quedó como que fue la causa de muerte del COVID-19. Y obviamente este número, conforme las pruebas diagnósticas fueron generalizándose y fueron más accesibles, disminuyó a tal grado que en este año 2022 ya ni siquiera se menciona. Nada más se mencionan las confirmadas. Semana epidemiológica del año 2021. ¿Qué pasó? Más de 1000 muertes maternas. Tenía muchísimo tiempo en México que no ocurrían más de 1000 muertes maternas en un año. Es una catástrofe. Por lo que les explicaba en el video anterior, las repercusiones que tienen a nivel salud pública, a nivel finanzas para el Estado mexicano, sí les pega. ¿Qué hay en todos lados? Bueno, ahorita vamos a comparar con Estados Unidos. COVID-19, virus identificado, 442, es decir, el doble de las muertes maternas del 2020. Hay que recordar que la pandemia aquí inicia en marzo, finales de febrero, marzo, con la llegada del virus a México. Los primeros casos aquí en Jalisco fueron la muestra se tomó, si mal no recuerdo, 11 o 12 de marzo. De hecho fueron creo una académica y una médico aquí del Hospital Civil, los primeros casos, que ya ellas habían ido recientemente a Europa de vacaciones y llegaron con el virus, fueron los primeros, fue en marzo del 2020, y a partir de ahí, pues toda
la mortalidad. Entonces, pues fuera de mortalidad de, pónganle de 9 meses, a lo mejor en marzo no hubo tanta muerte materna, contémoslo a partir de abril, pero fueron 9 meses y fueron 202 casos, ya con los 12 meses completos, pero del año anterior, perdón, del año subsecuente, que es 2021, pues 442 muertes es muchísimo. Aquí ya muy por arriba, el otro había sido 21.6%. Aquí son 42.7%, más ya el grupo del virus no identificado, ya menor. Y pues como por mucho, la principal causa de mortalidad materna. Nos vamos a la semana epidemiológica número 5. Esta es la última que se ha publicado. Se publican más o menos alrededor de los martes. Y en la plataforma esta de la Dirección General de Epidemiología, claro, como les comentaba, en lo que tenía que ver con el observatorio es una información preliminar, todavía se tiene que confirmar y así, pero sigue siendo el COVID-19 la principal causa de muerte materna en México, con 18 muertes lo que va del año, representa pues prácticamente la cuarta parte de las muertes. Entonces, si se fijan, sobre todo el año anterior, COVID-19 era mucho mayor como causa de muerte en proporción a hemorragia obstétrica y a preeclampsia, incluso juntas. Entonces van 78 muertes maternas. Entonces vamos a ir a comparar con Estados Unidos. El inicio de la pandemia con el primer caso en Estados Unidos del 22 de enero del 2020 al 7 de febrero. Es decir, pues recientemente es el lunes. Son el número de casos en mujeres embarazadas, muertes totales 273 muertes maternas en este lapso de tiempo de prácticamente 2 años, o sea, son mucho menos que las más de 600 que ha habido en México, tomando en cuenta la suma de los 3 años 2020, 21 completo y lo que llevamos del 22. 273 contra 662, tomando en cuenta pues que Estados Unidos es un país mucho más poblado que México. Habría que ver realmente el número de nacimientos que hay en Estados Unidos, y para México pues de todas formas es mayor en Estados Unidos, y pues esto nos puede más o menos dar una idea de la intensidad del problema, porque muchas veces pues nos vamos o nos politizamos de, es que la pandemia se ha manejado mal a nivel político, ya sea federal, estatal o local, pero o sea, estos son la frialdad de los números. Hay más muertes maternas por COVID-19 en México que en Estados Unidos, y a pesar de la vacunación. Sin embargo, yo les decía al principio de la exposición, esto lo actualizo. La última vez que actualicé este número de Estados Unidos, y estoy hablando de principios de octubre del año anterior, o sea, pues 4 meses de diferencia. Este número de Estados Unidos era 100 veces menor, creo, me parece que eran 102 muertes menos, y el de México eran 80, o sea, en los últimos 4 meses sí ha habido más muertes maternas en números absolutos en Estados Unidos que en México. Esto ya es más a nivel local, a nivel Jalisco. Esto es la tercera ola, esto es julio 2021, más o menos agosto. Esto es por semanas epidemiológicas, corresponden a julio, agosto y septiembre, principios de octubre. Como a nivel nacional, pues sí se notó más la ola a nivel Jalisco, y esto lo celebraron mucho aquí. Es el pico, pues obviamente es menor porque esto incluye todo el país, y esto pues incluye nada más aquí el estado de Jalisco, pero el pico que coincidió con este de aquí pues fue menor, y las autoridades aquí estatales aplaudían, decían, no, es que aquí no hubo, no, pues sí hubo, pero fue de una manera más retardada, que sí ayudaron a ciertas medidas restringidas que hubo aquí en Jalisco en relación al resto del país. Sí, sí, como que se retrasó, pero de todas maneras hubo muertes maternas. Estas, todas las muertes maternas que se reportaron en la semana epidemiológica a nivel nacional y a nivel Jalisco, pero esta semana la 35 con muchas muertes.
Aquí, bueno, tuve por cuestiones de que pues esta es una exposición que va a plataforma, tenía aquí el nombre de las pacientes, hacía una comparativa, pacientes con muerte materna, morbilidad materna severa que requiere alta concentración de oxígeno, positivas a COVID-19, con una línea roja aquí en medio. ¿Qué significa la línea roja? Que las pacientes que de acá para arriba fueron muertes maternas, fallecieron, y de acá para abajo tuvieron una morbilidad comparable a las de arriba, perdón, pero sí sobrevivieron. Estas son de las que murieron, las edades que tenían 41, 36, 27, 31, 30 y 24. Es decir, pues sí hay pacientes en los extremos de la edad reproductiva hacia arriba, pero no todas, otras estaban dentro de la edad reproductiva óptima. Los criterios que se consideraban mayores, cuáles sí presentaron, es un problema porque al inicio de la pandemia no se ponían de acuerdo en cuanto a cuáles eran los criterios diagnósticos. Entonces nos decían, bueno, es que tiene uno y debería de tener dos, y eso lo cambiaron en el transcurso de la pandemia. Eh, a fuerzas querían que tuvieran dos, entonces llegaban pacientes que nada más tenían uno. Por ejemplo, la paciente número 3, la fiebre realmente no tuvo febrícula de 37,5, entonces eso no hubiera entrado como fiebre y esa te hubieran dicho no es COVID, pero las pacientes llegaban y este era uno de los datos clínicos en los casos graves. Pues la disnea, llegan porque no pueden respirar. Entonces, si se fijan, no todas tenían tos, no todas tenían fiebre, no todas tenían cefalea, y de los que son criterios menores, por ejemplo, problemas del gusto y del olfato, pues nada más esta fue de las 6 muertes, esta fue la única, la única que la refirió. Rinorreas, artralgias, pues vean, no todas las pacientes lo tienen, son síntomas, pues dependen del paciente, y pocas realmente tuvieron el cuadro así florido que se esperaba que en los primeros criterios diagnósticos. En cuanto a las pacientes que sobrevivieron, aquí fue más frecuente la tos, pero pues como todas requerían alta concentración de oxígeno, pues todas referían disnea. Los comórbidos, a diferencia de lo que se podía esperar, la mayoría no tenía ningún comórbido. Una paciente tenía, la de 41 años, diabetes mellitus gestacional. Otra nada más migraña, vértigo, que ni siquiera se consideraba un comórbido para el COVID. ¿Quién contagió a las pacientes? A pesar de que, por ejemplo, a nivel institucional se aislaron las pacientes, pues lo más común era que las trabajadoras, me refiero, pero ya las pacientes que tuvimos aquí, el escenario más común era que la paciente le enfermara a alguien de la familia, en este caso pues el esposo, la madre. En este caso la paciente andaba de vacaciones y se infectó. Más o menos qué día ingresaron al hospital, al tercer día de los síntomas, el día de interrupción del embarazo, las que llegaron embarazadas, el quinto día de los síntomas, las que fallecieron embarazadas, esta paciente con un embarazo en segundo trimestre, esta paciente también en segundo trimestre, esta paciente que tuvo un parto en un UCI con un óbito de 25 semanas. ¿Cuáles completaron maduradores? Porque sí hubo polémica entre nosotros los obstetras, de decir, es que las aguantamos demasiado para esperar el efecto del madurador, hay que interrumpirlas antes. Les mejoraba a las que se interrumpían prematuramente, les mejoraba, el curso de la enfermedad se acortaba, pero luego decían, no, es que hay que darle el madurador porque la dexametasona es manejo para el COVID y es manejo para la maduración, o sea, tiene el doble efecto. Entonces hubo pacientes que se tardó la interrupción, o así se percibió, porque al final de cuentas fallecieron. Realmente no lo vamos a saber porque pues no es un ensayo clínico, no podemos determinar si aquellas pacientes, en lugar de aguantarlas, si hubieran operado, hubieran sobrevivido, o tal vez ya estaban demasiado graves para beneficiarse con una interrupción pronta del embarazo. Hubo pacientes que llegaron, nada más requirieron puntas nasales. La paciente número 3 ni siquiera requirió oxígeno al llegar, eso fue como el segundo o tercer día, y las que llegaron con puntas reservorio. La gran mayoría de ellas se realizó el diagnóstico con prueba de antígeno, ya sea el tercer, quinto día. Esta hasta el noveno día dio positivo la prueba, porque luego decían, no, es que nada más sirven los primeros 5 días. Estas últimas pacientes, noveno y séptimo día de síntomas, aún así salió positiva. De las pacientes que sobrevivieron, hubo una paciente con diabetes mellitus tipo 1, y de hecho llegó con cetoacidosis diabética, un pH de 6,9,
Y dice uno, ¿cómo es posible que esta con el comórbido que tenía y la descompensación metabólica por la que cursaba sobrevivió y las otras no? Pues la única diferencia es que esta señora estaba vacunada. Ninguna de las otras que murieron estaba vacunada. Todas, salvo la paciente, una que llegó con un embarazo en primer trimestre, todavía no tenía la edad gestacional para vacunarse. Todas las demás pudieron haberse vacunado y no lo hicieron. Y pues todas tenían como una razón o motivo, o así lo explicaban. A la manera particular de ellas, pues estaba justificado no haberse vacunado. A la manera, pues ya de estadísticas médica, de evidencias, pues obviamente no. Ellas debieron haberse vacunado, no lo hicieron por la razón que ellas hayan dado y les dio COVID, les dio grave y no sobrevivieron. Es el oxígeno al ingreso de las pacientes que sobrevivieron, igual una punta nasal, otra que la que llegó intubada, que la diabetes mellitus tipo 1, el máscara reservorio, y cuando fue positiva la prueba de antígeno. Esta, esta paciente incluso ya tenía muchos días con los síntomas. Es raro que después de tantos días con los síntomas presenten el cuadro grave de COVID. Generalmente se da entre el día 8 o 9 de los síntomas, es cuando inician ya con la tormenta de citocinas. Más o menos lo que estas 10 pacientes estuvieron en el egreso, los días de estancia tanto hospitalaria como los días de cuidados intensivos. Obviamente pues estas pacientes de acá arriba fallecieron en cuidados intensivos. Las otras so, sobre sobrevivieron, una que estuvo 12 días en terapia y 25 días de estancia en total. La paciente número 8, la de diabetes mellitus tipo 1, a pesar de la gravedad, solo estuvo una semana, poco más en el hospital y 6 días de ellos en UCI. La vacuna, al principio, cuando inician con el cuadro de gravedad, vacunadas y no vacunadas, se parece muchísimo el cuadro. Pero más o menos alrededor del quinto o sexto día, las pacientes vacunadas de repente de la nada van hacia la mejoría, empiezan a requerir menos concentración de oxígeno y las que no están vacunadas de ahí van para abajo. Ahí es la diferencia, se ve a los días, no tanto con los primeros, con los síntomas iniciales. Y este es el verdadero asesino de la pandemia, no tanto el COVID-19, porque el COVID lo puedes mantener en lo que se maneja con el apoyo ventilatorio. Lo que es el pulmón, el sistema inmune lo resuelve. El problema es que al estar intubada la paciente, todos los mecanismos defensivos a nivel pulmonar están abatidos. Por ejemplo, la tos no tose, las secreciones se obstruyen, las vías aéreas, eso crea neumonías. Y si es en el contexto de una UCI donde manejan antibióticos de amplio espectro, donde por la misma pandemia el personal se dividió para no exponerse tanto el personal, entonces a veces un mismo enfermero revisaba muchos pacientes al mismo tiempo, entonces hubo, o médico también, de hecho en la terapia intensiva un médico revisaba todos los pacientes, un solo médico, entonces aumentaba el riesgo de infecciones nosocomiales que por definición son prevenibles. Y pues por todos estos microorganismos, el Acinetobacter baumannii, el principal, las pacientes que sobrevivieron, casi ninguna se cultivó porque fueron ya hacia la mejoría. Si hay alguna otra duda, me la hacen llegar, por favor. Con esto complementamos la clase de salud materna y perinatal.